Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio al que debo confesar que estoy llegando bastante tarde. Y esto es porque estuve de viaje algunos días, pero aprovecho el pretexto pues para decir que más vale tarde que nunca cuando se trata de la vida creativa. Pues más vale dejar un poquito de lado el perfeccionismo y volver a presentarnos una y otra vez a estos ejercicios de creatividad, el arte que a ti te guste. Para mí, mi ejercicio creativo es este podcast, pero a lo mejor para ti es la música o escribir o pintar o cualquier cosa que forme parte de tu expresión creativa. Y la cosa es estar aquí, aunque falte tiempo, aunque falte inspiración, en fin, volver una y otra vez a nuestra vida creativa, y por eso agradezco muchísimo este espacio en el que me conecto contigo. La idea es subir un episodio cada 2 semanas en miércoles, pero bueno, esta vez que me atrasé pues prácticamente ya una semana, aquí estamos otra vez. Y el tema de hoy es la niña, el niño, el niñe, interno, interna, interne. Este es un tema pues que es así como de los básicos de la psicoterapia. O sea, aparece una y otra vez, y la razón es que muchas de nuestras heridas y muchos de los enredos que estamos viviendo aquí y ahora obviamente surgieron en las etapas más tempranas de nuestra vida. Habrá muchas personas que digan algo así como: no, pero si mi infancia fue perfecta o fue súper feliz. Y yo no dudo que esto en algunos casos sea cierto, pero sin querer ser pesimista, la niñez es un periodo difícil. Y es así porque estamos completamente abiertas a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una etapa psíquicamente súper vulnerable. Y salvo que hayamos crecido con padres, madres, escuelas y educadores alrededor que hayan estado completamente despiertos e iluminados, pues nadie, absolutamente nadie va a estar exento de cargar heridas y memorias y programaciones que no son ni las más útiles ni las más despiertas para su vida aquí y ahora. Entonces sucede que en nuestra vida ya de adultas y de adultos, pues algunas de estas heridas se detonan, es decir, se vuelven a abrir y entramos en lo que podríamos llamar un flashback emocional. Cuando yo descubrí este término, flashback emocional, en verdad fue toda una revelación. Darme cuenta que muchas de las cosas que yo estaba sintiendo y muchas de mis percepciones no siempre tienen que ver con lo que realmente está sucediendo aquí y ahora, sino que a veces lo que sucede aquí y ahora toca alguna de estas heridas y entonces entramos en una especie de regresión. El flashback emocional es eso, son regresiones repentinas, pero generalmente prolongadas. O sea, nos duran un rato estos sentimientos que vienen y son abrumadores de estar volviendo a ser una especie de niña o niño herido. Entonces, pues es justamente que estas memorias despiertan y nos hacen sentir como una niña abandonada
o como una niña lastimada o desolada o desprotegida. Y hablo en femenino porque me refiero a veces a mí, pero estos episodios emocionales pueden incluir toda una serie de sentimientos abrumadores como es el miedo, la vergüenza, la no pertenencia, la depresión, incluso la desesperanza, ira, coraje, en fin, todos estos sentimientos que no son agradables y que de pronto nos toman. Y por supuesto, pues hay muchos escenarios que son típicos, ¿no? La relación de pareja, el trabajo cuando no está saliendo como nosotros esperamos, las relaciones cercanas de amistad, la familia, por supuesto. A veces en la dinámica de familia ya somos adultas y las cosas que están alrededor nos vuelven a detonar estas heridas y nos relacionamos con papá o mamá, los hermanos, como si todavía tuviéramos 7 años. Esto es un flashback emocional y bueno, se desencadenan ahí necesariamente también nuestros instintos de lucha, de huida, de separación. Pero ¿cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo sí tiene que ver con lo que está sucediendo aquí y ahora o estoy entrando en una regresión, en una especie de flashback a mi niña, a mi niño interno? Entonces te voy a dar algunas señales de que estás operando desde ahí. Puedes saber que estás operando desde tu niño herido cuando hay reactividad. ¿Qué es la reactividad? Es el responder a lo que sea que te detona con una conducta desproporcionada emocionalmente. O sea, por ejemplo, que sucede algo que te despierta enojo, pero respondes con furia, a lo mejor hacia tus hijos, ¿no? Que en realidad solo están haciendo una travesura o de nuevo con la pareja o con alguna situación en el trabajo y entras o se te activan estados que puedes reconocer que son desproporcionados y que además están como en piloto automático, como si no pudieras controlarlos. ¿Qué nos ayuda en estos momentos? Pues ayuda mucho la atención plena, que a veces ya les he explicado aquí que es sin duda una de las herramientas más valiosas. En el capítulo pasado les platicaba que una de mis herramientas más valiosas en el camino es el rezo. Bueno, yo diría que la segunda quizás es la atención plena, que es esta capacidad de volvernos testigos de nuestra experiencia. Entonces, si entras en atención plena, das un pasito atrás de lo que está sucediendo y lo observas y dices, ay no, aquí creo que sí exageré. Eso es la reactividad. Otra señal de que se ha activado y está apareciendo mi niña o mi niño interno es cuando entras en congelamiento. También ya te he explicado que cuando una situación nos hace sentir amenazados, las respuestas comunes que da el cerebro es atacar, huir y congelarse. ¿Qué significa esto? Es entrar en una especie de parálisis en la que no sabes qué hacer, no sabes cómo responder y simplemente está pasándote la vida, pero no estás accediendo, a pesar de que lo deseas, a la respuesta más inteligente. Y a veces te das cuenta de esto mucho tiempo después. Un ejemplo típico, y seguro te ha pasado, es cuando tienes un episodio difícil en alguna situación o relación y no das la respuesta que te parece más inteligente y luego te pasas
días y a veces ya pasaron semanas o incluso años de que esto sucedió y tú en tu mente sigues como dándole play a una película de cómo te hubiera gustado responder. O sea, sigues pensando cuál hubiera sido la respuesta correcta porque en ese momento te congelaste. Este punto es bien interesante porque cuando en la vida adulta tenemos situaciones que vuelven a tocar, por ejemplo, algo muy delicado y muy común son las heridas de abuso. Y entonces tienes un jefe abusivo y entonces está pidiéndote algo que es injusto y te sientes amenazada, por ejemplo, porque puedes perder tu trabajo o vamos a una situación incluso todavía más delicada que es cuando esta persona o alguna te está acosando y no respondes nada. Sabes que no estás en el adulto porque un adulto saludable podría defenderse, pero a veces el trauma que hemos vivido y las situaciones de abuso pueden ser tan abrumadoras que estos recursos adultos no salen. Y entonces te quedas paralizada o paralizado sin responder ante situaciones que francamente son violentas. Y entonces por eso a veces se dice, por ejemplo, que una persona provocó, por supuesto esto no es cierto, una situación, por ejemplo, de abuso. Pero lo que está pasando ahí es que la persona está en congelamiento, está operando desde una parte más infantil. ¿Qué otra señal? ¿Cómo puedo saber si apareció la niña o el niño interno? Un sentido de rechazo o abandono exagerado. Aquí te tengo una información bien interesante. Los adultos, las adultas, no pueden ser abandonadas. Entonces, si por ejemplo, tu mejor amiga salió con otra amiga y no pudo ir a cierta invitación contigo y tú sientes que te está abandonando y ya no te quiere, o si tu pareja se fue, la relación terminó y han pasado meses y tú sigues en tremendo sentido de abandono, se está activando tu niña, tu niño interno. ¿Por qué digo que los adultos no pueden ser abandonados? Abandono es dejar a alguien en una situación vulnerable, de peligro, en la que no podría sobrevivir por sí misma. Si un papá está viendo el partido de fútbol mientras sus hijos están jugando y no se da cuenta que están entrando en situaciones peligrosas, eso es abandono. Porque estos niños no pueden cuidarse por sí mismos. Pero si tú como adulta te divorciaste, si tu novia quiere salir con sus amigas y no estar contigo este viernes y tú te sientes destrozado, eso no es abandono. Eso es una herida infantil, así tal cual, que se está abriendo. ¿Cómo más puedes saber que la niña o el niño interno está apareciendo? Cuando hay un sentido abrumador de impotencia existencial, cuando hay mucha desesperanza, cuando hay una depresividad profunda, cuando sientes que no hay salida, que la única posibilidad es darse por vencido, que no hay huida, en fin. Algo bien interesante es que cuando somos niñas y niños pensamos en términos generales. Los niños no saben matizar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando un niño pequeño está en el salón de clases y hay una fiestecita de cumpleaños, estoy inventando un ejemplo, y a este niño no lo invitan. Solo invitan a unos cuantos, pero a él no.
Y claro que esto le produce un inmenso dolor en su corazón y llega a casa y le dice a mamá, mamá, es que no tengo amigos, nadie me quiere en el salón. Y entonces no matiza. Claro que ahí la tarea de mamá es decirle, a ver, cuéntame qué está pasando y decirle, bueno, quien no te invitó fue Juan, pero además de Juan hay otros 19 niños en el salón. Estoy segura que habrá alguna o alguno con quien sí conectes. Entonces no es que todos no te quieren. Cuando estamos pensando en términos así totalmente desesperanzados y radicales, es nuestra niña interna o nuestro niño interno. La niña interna no dice, por ejemplo, oh, mi mamá tuvo hoy un mal día y no está muy afable, que digamos. Una niña dice, mi mamá no me quiere o mamá siempre está enojada. Esta es la falta de capacidad que tienen los niños para matizar. Cuando como adultos estamos haciendo eso y hablamos también con términos de siempre, nunca, todos los hombres, todos los trabajos, todo en la vida, todos los días, así, estamos entrando en una falta de capacidad de matizar y muy probablemente se está activando nuestra niña interna o nuestro niño interno. Otra manera de saber que está apareciendo es el pensamiento mágico. Esta me parece súper interesante porque, obvio, o sea, los niños tienen esta gran imaginación. Pero, ¿qué es el pensamiento mágico? Es, pues, cuando sabemos que algo no va a suceder, o al menos no va a suceder en la manera en la que lo estamos imaginando, pero elegimos engañarnos y creer que así va a ser. Ojo, porque, les voy a decir la verdad, he visto muchísimo en redes sociales y en ciertos contenidos e incluso en ciertas metodologías que se hacen llamar espirituales o de trabajo interno, que se promueve muchísimo un pensamiento mágico. Como decir, si tú dices, voy a exagerar obvio, pero 1000 veces esta afirmación, entonces te vas a volver millonario. También, así lo voy a decir muy abiertamente, a veces como consultantes de terapia es como que tenemos puesta nuestra esperanza en que tal terapeuta o incluso tal preparado herbal, tal microdosis, o sucede con la medicina de plantas, tal ceremonia me va a cambiar la vida y todo se va a solucionar. O, híjole, esto es bien fuerte decirlo, pero maravilloso, mi pareja ya aceptó ir a terapia. ¡Wow! Ya, seguramente todo esto va a hacer que la cosa mejore. Pero hay un historial de alcoholismo, violencia, infidelidades. El güey va arrastrado a la terapia y ni siquiera No, pues pensar que llegando a 1 o 4 o 5 o 20 sesiones de terapia todo esto se va a solucionar es pensamiento mágico. Ojo con eso, ¿no? Otra manera súper interesante que se da el pensamiento mágico tiene que ver con el amor romántico. Frases como, el amor lo puede todo. Pues no. El amor no puede curarle la adicción a tu pareja. El amor no puede hacer que la violencia que hay en tal relación o trabajo te dañe menos. El amor no puede hacer que nadie que no quiera cambiar cambie. Entonces ahí estamos ubicando nuestra psique desde el lugar de una niña o un niño. ¿Qué más? La aparición repentina de rabia o defensividad también nos indica que nuestra niña interna, nuestro niño interno, se está activando.
La raíz de la defensividad, ¿qué es la defensividad? Cuando alguien viene y me da retroalimentación o me señala que mi conducta no es adecuada o sencillamente que no le gustó cómo le hablé, cómo le traté, cómo le entregué un resultado en el trabajo, en fin, que no le gusta que rompí un acuerdo que teníamos y yo me defiendo y me justifico y me invento excusas, eso es defensividad. Y esto viene de la vergüenza. Y la vergüenza, de nuevo, surge mayormente, nuestras primeras experiencias de vergüenza surgen en la niñez, cuando todo lo que pasaba o la manera en la que nos corrigieron de niños nos hizo sentir que había algo malo con nosotros. Entonces, pues esta es una de las maneras de notar. Y por último, pues también sabemos que se está activando nuestra niña o nuestro niño interno cuando entramos en un comportamiento egocéntrico. O sea, quizás tú has visto, que a cierta edad es muy bonito que los niños sean el centro del universo. O sea, yo me pongo a pensar en mi hijita, que tiene 1 año, y cualquier gracia que hace, y hasta si no es gracia, nos vuelve locos a toda la familia. Y todos le aplaudimos, nos enternecemos, y a veces así es, ay, va a bailar, ay, va a decir una poesía. Sí, y hasta cierto punto es saludable hacer a una niña o un niño sentirse muy visto, pero cuando esta necesidad justamente y paradójicamente no ha sido bien satisfecha en la niñez y además ha sido balanceada con buenos límites, un adulto se puede quedar con esa carencia y pareciera que sigue teniendo esa edad y lo sigue buscando ese aplauso, esa aprobación, agarrar el micrófono y no soltarlo, sentir que todas las historias tienen que ver conmigo o que soy el centro del universo, la arrogancia, en fin. Cuando estoy actuando de manera egoísta, no, cuando tú estás actuando de manera egoísta y sin darte cuenta que las necesidades de los otros también importan, que las opiniones de los demás también importan, pues estás ubicada psíquicamente o ubicado en tu niño interno. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que estamos en un flashback emocional, lo primero, como te decía, es darte cuenta. Y esa es la primeritita habilidad que tenemos que desarrollar, la capacidad de darnos cuenta. ¿Cómo desarrollamos esto? Sí, a través de prácticas de atención plena, obvio, a través de la intención de evaluar, o más que evaluar, de estudiar y observar nuestra conducta. No se trata tanto de juzgarla como de aprender a darnos cuenta cómo nos estamos moviendo en el mundo. Por supuesto, la meditación y todas las prácticas que tienen que ver con atención plena nos ayudan no solo a darnos cuenta, sino a desidentificarnos. Esto quiere decir hacer un pasito de distancia con estas conductas, y ahí surge la capacidad de decir, voy a hacerlo diferente. Dicen los budistas, y a mí me encanta este concepto, que las emociones vienen como si fueran 2 flechas. La primera flecha no se controla, pero la segunda sí. La primera flecha es esta descarga química, o sea, esta reactividad, este sentimiento de abandono, estas ganas de evadirte, este egocentrismo, todo esto que te platiqué. La expectativa no es que nunca más te vuelva a surgir un impulso así, sino que te des cuenta. La primera flecha, repito, esta descarga emocional, este sentimiento, generalmente no se puede evitar. Pero todo lo que viene después, como decir, si tú ya te diste cuenta que estás neciando, pero sigues haciéndolo, entonces ahí eso sí ya requiere una parte de tu intento, o sea, ya requiere que le metas esfuerzo. Las emociones duran unos segundos. Para que tú las perpetúes, necesitas realmente echarle muchas ganas, ¿no? Claro, lo digo fácil, pero a veces hemos generado hábitos emocionales muy densos. Esto es lo que en términos, digamos,
espirituales llamamos el karma. O sea, una vez que ya se ha generado un hábito, es difícil removerlo. Entonces, pues ahí también te invito a ver estas partes heridas con muchísima compasión, y ese sería el siguiente camino. ¿Cómo lidiamos con nuestra niña y nuestro niño interno? Quizás haya que hacer un episodio más para profundizar en el tema, pero por lo pronto voy a decirte que es importante reparentalizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Convertirnos en la mamá y en el papá que necesitábamos. Y quizás tuvimos o quizás no tuvimos, o parcialmente, porque ninguna mamá ni papá son perfectos, pero siendo ya un adulto o una adulta, tú estás en la capacidad, aquí y ahora, esto es bien importante que lo escuches, tú tienes la capacidad aquí y ahora de darte lo que no recibiste en la infancia. Y lo ideal es que busques relaciones que también puedan hacer una diferencia en esas carencias. Entonces, volverte tu propia mamá significa tratarte con amor, cariño, respeto, cuidado, cercanía, ternura, todo esto que esperamos que venga del lado femenino. Y volverte tu propio padre, que cada persona debe volverse su propia madre y su propio padre, es aprender a protegerte, aprender a poner límites, aprender a evitar el sufrimiento innecesario, aprender a decir que no. En fin, espero que esta información te sea súper útil. Agradezco infinitamente los mensajes que han llegado con respecto a este podcast y quiero decirles que estoy muy abierta también a escuchar qué temas quieren que toquemos aquí en Terapia para Llevar, y deseándoles pues muchísimo amor y compasión para este niño y esta niña interna. Ya saben, o sea, no quiero ser repetitiva, pero me gusta poner un buen deseo y una buena intención para cerrar estos episodios, y ese buen deseo, ese buen recito, el día de hoy lo vamos a poner por tu niña interna, por tu niño interno. Si está ahí para escucharme, tu niña interna, si está ahí para escucharme tu niño interno, quiero decirle que le deseo que se sienta totalmente bendito. Quiero decirle que así como es, merece todo el amor, todas las bendiciones que puedan haber en este planeta. Quiero decirle a tu niña interna, a tu niño interno, que merece toda la salud, la abundancia, la prosperidad, la compasión del mundo, y que si los adultos y el entorno en su momento no hicieron lo que correspondía, definitivamente no fue tu culpa, porque como niños y como niñas venimos perfectos a este planeta, y que te deseo que ahora en tu vida adulta y adulto encuentres todos los recursos que necesitas para sanar, todos los recursos que necesitas para caminar con fortaleza, con dignidad, con alegría, con salud. Te mando un abrazo. Mi nombre es Paola Van, soy psicoterapeuta, y también cierro diciendo que agradezco mucho todas las requisiciones que ha habido para terapia. Sigo recibiéndolos. Ahí depende un poco el avance en la lista de espera, de que coincida con los horarios que se van liberando de terapia, pero yo quiero decir que mucho de mi crecimiento lo he hecho a través de encontrar lugares donde hay enseñanza de calidad, y que otra de mis misiones es proporcionar estos espacios a través de talleres, algunos en línea y algunos presenciales. Así que no escatimes la oportunidad de tomar alguno de
de los talleres que damos en línea. Ahora en noviembre comienza un taller espectacular espectacular en la que se echa flores, pero sí, la verdad es que debo confesar que muchas de las personas que han venido a nuestros talleres han expresado que son mucho más de lo que esperarían encontrar en un taller, y específicamente en un taller en línea. Entonces, este taller que viene se llama No más príncipes que se convierten en sapos, libérate del mito romántico para lograr relaciones verdaderamente amorosas. ¿Y por qué te lo cuento también el día de hoy? Porque específicamente uno de los módulos tiene que ver con dejar de ser una niña emocionalmente. Para poder tener relaciones adultas, tenemos que convertirnos forzosamente, o más bien amorosamente, diría yo, en adultas emocionales. Entonces, date una vuelta por ahí por mis redes sociales, @paolaaban con B larga, o @pachamamita.mamitatierra, y también decirte pues que hacer talleres, los que encuentras en Pachamamita o los que encuentras a través de Terapia para Llevar, es una opción mucho más accesible económicamente que la terapia 1 a 1. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por tu intención de crecer y de dar lo mejor en tus relaciones.